Ya nos está visitando en nuestro living el licenciado Daniel Arbulo. Yo no sé si en otros departamentos existe una figura similar a la del defensor del vecino de aquí en Montevideo. El licenciado Arbulo es el defensor del vecino de Montevideo, un organismo que, corregime si me equivoco, Daniel, pero depende de la Junta de Montevideo, ¿no? Es un organismo que lo designa al titular la Junta de Montevideo, pero es un organismo independiente y autónomo. Perfecto, es un organismo autónomo. En tu caso, estás ocupando este lugar desde hace algunos meses. Desde el mes de junio. ¿Cuál es la tarea del defensor del vecino? Bien, la Defensoría se crea en Montevideo, primero en el 2003 se crea la imagen, la idea de la Defensoría, y en el 2006 se convoca y empieza a trabajar Fernando Rodríguez, que fue el primer titular. La Defensoría tiene dos tareas fundamentales. La primera tiene una tarea de contralor de la gestión de la Intendencia y el gobierno departamental y municipal en términos de los servicios. O sea, es un espacio en el que vecinas y vecinos pueden hacer reclamos cuando sienten que el gobierno departamental o municipal no responde a sus necesidades y por tanto sienten que son vulnerados sus derechos. Pero tiene un segundo componente la Defensoría, me parece importante resaltarlo, que es una institución de promoción de derechos a nivel territorial, a nivel departamental. Y en este caso es la única que está funcionando efectivamente. Hay otro caso que es Maldonado, que creó la figura, pero nunca se asignó. Y en términos más regionales o más internacionales, es una figura, el Ombudsman o la Defensoría de Vecinas y Vecinos, a nivel territorial bastante relevante en muchos países. Hay todas las capitales relevantes de América tienen esta figura. Ahora, Daniel, para bajarlo a tierra, vecino de Montevideo, ¿qué tipo de inconveniente se le puede presentar que necesite del apoyo, la consulta de la Defensoría del Vecino? Bien, nosotros podríamos separar esa pregunta en dos. Hay un componente más individual, que es cuando un vecino o vecina siente que el reclamo respecto a la feria no es tomado en cuenta, o el contenedor ya hizo varias veces el reclamo y no hubo un cambio o no hubo mantenimiento. Cuando hay ruidos molestos, y ahí hay una componente de convivencia bastante importante, es decir, el reclamo no es solo hacia lo departamental o incluso el gobierno nacional, sino que a veces tiene que ver con un reclamo más de convivencia barrial. Esos son los más individuales, que imagínense todos los servicios que tienen que ver con la vida cotidiana. Claro. El cuidado de los animales, tiene que ver con el transporte, tiene que ver con algunas temáticas más colectivas, que este es la segunda dimensión de reclamos. Nosotros manejamos reclamos colectivos en clave de derechos y ahí es importante contarles algunos de los servicios que hemos trabajado desde la Defensoría. Por ejemplo, cuando Montevideo estuvo a punto de quedarse sin taxis accesibles, que nos pareció que es un problema bastante grave. Nosotros recibimos un reclamo de usuarios de taxi accesible y contribuimos de alguna manera con la Junta Departamental y con el Ejecutivo en términos de la solución y de la búsqueda de una licitación que recientemente presentó sus resultados y vamos a tener 53 taxis accesibles. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con ruidos molestos en algunos lugares de Montevideo, las picadas. Lo que tiene que ver con las personas en situación de calle, que es otro reclamo que a veces aparece como individual. Yo, que soy un vecino, que siento que el contenedor de la cuadra pasa siendo vandalizado, cuando me junto con otras personas, asumo que eso es un problema más comunitario. Y en ese sentido, nosotros no solo esperamos a que vengan a la Defensoría, si bien nos pueden llamar por teléfono, se contactan por WhatsApp, se acercan a través de las redes sociales, sino que nosotros, en contacto con organizaciones barriales y comunitarias, vamos a los barrios a tratar esto que a veces aparece como un problema puntual, el contenedor desbordado, y cuando empezamos a recorrer es un problema comunitario, tiene que ver con que hay un refugio del Mides en ese lugar y que la gente que queda fuera del refugio del Mides
pasa en el barrio deambulando. Claro. Y eso es un problema gravísimo que tenemos en Montevideo. Y en ese caso, ¿cómo acciona la Defensoría del Vecino? Porque cuando le llega, por ejemplo, una inquietud de estas características, y en este último ejemplo que vos planteabas, hay como varios organismos involucrados. Por un lado está la Intendencia con el tema limpieza de ese contenedor, pero por otro lado está esa persona que está en situación de calle, cuya responsabilidad debería estar bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué hace concretamente el Defensor del Vecino? Bien, la Defensoría de Vecinos y Vecinas lo que hace en el caso Calle es articular con las instituciones de la mayor manera posible. Nosotros, por ejemplo, acompañamos a NITEP, que es el colectivo de personas Ni Todo Está Perdido en situación de calle. Somos parte del Consejo Consultivo de Calle que ha generado la Intendencia como para articular y pensar. Recientemente se largó una campaña de visualización de la temática que es Que ves cuando me ves. Fuimos parte del armado de ese proceso y sobre todo articulamos. Recientemente hicimos una consulta de acceso a la información pública al Ministerio de Salud Pública respecto a el protocolo de atención de personas en situación de calle una vez que, por ejemplo, son violentadas. Lamentablemente el Ministerio nos informó que ellos no tenían esa información, lo cual es bastante preocupante, y que teníamos que ir a ACE. Eso es entendible porque es el efector público de salud, pero nos parece que, por ejemplo, el Ministerio de Salud debiera de tener una política pública articulada en torno a cómo atendemos nosotros la problemática de las personas en situación de calle. De manera que la Defensoría juega en clave de articulación mucho, pero también juega en clave de respaldo a los derechos vulnerados. Derechos vulnerados de las personas que viven en situación de calle, que son 6.000. Y en esto Montevideo tiene un problema. Nosotros tenemos 60.000 hogares vacíos, viviendas vacías, acaba de salir en el censo, y tenemos 6.000 personas en calle. Tenemos niños y niñas que se están criando en hogares de 24 horas con sus madres y están institucionalizados casi desde el momento de nacimiento hasta más de los 18 años. Entonces nos parece que también la Defensoría, además de la articulación, tiene un rol de denuncia, un rol de transmitir, y esto es un rol poco simpático, digamos, para el resto de las instituciones, de transmitir cuando nosotros sentimos que no alcanza con la articulación. No alcanza con la ley de faltas que le dice a la Intendencia debe limpiar, al Ministerio de Salud Pública, al MIDES, usted debe decirle dónde están los refugios, y al Ministerio del Interior usted tiene que retirar a las personas. Porque las personas, la realidad es que se retiran de un punto, de una esquina, y se van a otro porque no tenemos respuesta como comunidad. Entonces, a nosotros nos parece que es importante el papel de la Defensoría en clave de denuncia. A mí me gustaría, por ejemplo, poner otro caso. La semana pasada la Defensoría, que su herramienta, digamos, pública es la recomendación al gobierno. Nosotros sacamos la recomendación 140, que es transmitirle a la Intendencia que todos los partidos políticos, sin excepción, están incumpliendo una norma que los propios partidos políticos votaron en la Junta, que es el retiro de los carteles 30 días después de cada elección. Entonces, nosotros en este sentido lo que le transmitimos a la Intendencia es la necesidad de multar efectivamente a los partidos políticos, y creemos, y esto lo estamos estudiando, que es necesario repensar esa normativa. No puede quedar solo en la cuestión más punitiva. Bueno, si no lo sacan, los multo. Eso está bien, porque hay que multar a los partidos políticos, como se multa a un feriante cuando extiende, por ejemplo, más metros en el lugar, o como se multa a una persona cuando tira fuera del contenedor. Eso está bien, pero todos los partidos políticos hoy día mantienen cartelería de las internas, cartelería de la primera vuelta, y eso es un problema porque están infringiendo la norma. ¿Qué hace ahí la Defensoría? De nuevo, hace una recomendación, transmite una denuncia, pero en particular empieza a estudiar algunos mecanismos que nos permitan solucionar este problema, o articular para darle solución a este problema, que lo estamos viendo en imágenes, que no debiera estar pasando, porque efectivamente los partidos políticos son quienes disputan para tener la gestión del territorio, digamos, y eso es un problema. Y ahora, Daniel, quiero volver un poquito para atrás. Tú hablabas de las personas en situación de calle, la gravedad y los derechos que se vulneran de esas personas también. Tú hablabas de recomendación, de denuncia. ¿Ante qué organismo se presenta esa denuncia? ¿Es hasta la Institución Nacional de Derechos Humanos? ¿Cómo trabajan allí? Bien, ahí depende de la temática. Nosotros hemos trabajado mucho en articulación a través del Consejo Consultivo de Calle. Nos parece que ya habiendo una institución como el Consejo Consultivo de Calle, que convoca a la Intendencia, que tiene varias áreas de la Intendencia, que convoca a las organizaciones sociales, y ahí está NITEP, que convoca permanentemente al Ministerio de Desarrollo Social, y que está involucrada la universidad, la Defensoría no tiene otra cosa
piensa que sumarse a ese espacio de articulación. Cuando nosotros transmitimos en clave de denuncia, y depende de cuál es la temática. Nos preocupó esta respuesta del Ministerio de Salud Pública en términos de no tenemos conocimiento respecto a un protocolo. Nos parece que el Ministerio de Salud Pública, en clave de defensa de derechos, tiene que tener una política nacional sobre cómo atendemos a las personas en situación de calle. Las dos leyes que hay, la internación compulsiva y la ley de faltas, la verdad que no han resuelto el problema y está a las vistas de que eso no ha sucedido. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que, según la temática, tenemos una contraparte en donde transmitir. En el caso de salud, lo transmitimos al Ministerio de Salud Pública, nos han derivado a ACE, seguiremos con ACE. En el caso de otros servicios de las personas en situación de calle, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con reloj, con refugios. Tenemos varias denuncias de vecinos y vecinas sobre los refugios. Estamos esperando tener reuniones para transmitirle al MIDES efectivamente qué política va a tener el MIDES respecto a los refugios, no dentro de los refugios solamente, que podemos tener crítica, sino en el entorno de los refugios. Daniel, ¿qué pasa cuando no hay eco de la institución, ya sea la intendencia, ya sea un ministerio, cuando el defensor o la defensoría del vecino llega, plantea una situación y no hay una solución, no se plantea por lo menos una respuesta? Bien, cuando no hay respuesta ya es un problema y esto no sucede. En general hay respuesta. De hecho, nosotros tenemos un muy buen vínculo con todo el equipo técnico de la Intendencia, aun cuando digamos cosas divergentes. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, algunas cuestiones de contenedores y con limpieza tenemos un buen vínculo. Entienden el equipo de limpieza que la Defensoría tiene este papel de estar permanentemente exigiendo determinadas condiciones. Y en ese sentido no hay casos que no tengamos respuesta. El problema es cuando la respuesta es desde la institución. Hay dos tipos de respuesta. Una es, efectivamente, nosotros tenemos una norma y la hacemos cumplir. Ahora, puede pasar que haya normas que sean efectivamente que vulneren derechos. Por ejemplo, cuando en el tema de la pirotecnia antes se respetaba la norma que existía, no quiere decir que en el caso de la pirotecnia no se hubieran violentado los derechos de las personas con hipersensibilidad acústica. Había una norma, pero se estaba violentando un derecho. ¿Qué hizo ahí la Defensoría? Articuló con organizaciones sociales. ¿Para qué? Para generar una nueva normativa, pero además generar conciencia en torno a lo que hacía la pirotecnia. Y después puede haber un caso de una respuesta en donde efectivamente el Estado no ha tenido, aún con norma, la capacidad de respuesta a algunas situaciones. Por ejemplo, en el caso de el movimiento de contenedores. La norma existe, se cumple esa norma, pero efectivamente en los barrios, todos lo vemos, tenemos una situación de contenedores desbordados o fuera de mantenimiento. Bueno, ahí la Defensoría, además de las recomendaciones, tiene posibilidad de seguir adelante en las exigencias en función de cuáles son los derechos que se vulneran. Y a mí me parece que esto es importante. La Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo es una institución de promoción de derechos y no siempre los derechos están respetados aún por la propia normativa y por el propio Estado. Y nuestro papel ahí es seguir hasta sus últimas consecuencias cada una de las temáticas. Se han logrado avances. Y nosotros creemos que sobre esos avances tenemos que seguir trabajando. Daniel, vos hacías mención al tema de la acústica, la pirotecnia, que año tras año está sobre la mesa. ¿Qué pasa con el tema de los ruidos molestos? Algo que en Montevideo se habla mucho en distintos barrios, distintos puntos de la capital. Bien, contaminación acústica es uno de los temas de esas tantas leyes que tiene Uruguay que luego no se reglamentan. Y es un problema. La ley de contaminación acústica a nivel nacional, que tuvo participación luego en el análisis de la propia Defensoría, de gente de Facultad de Ingeniería, no se reglamentó. Y eso es parte del problema. Parte de lo que tenemos que aprender es que nosotros creamos normas a veces como comunidad y después no le damos seguimiento. Lo que pasa es, ahí hay como tres componentes. Uno es el componente del Estado controlando. Y ahí lo que nosotros hacemos es transmitir a la Intendencia o es advertir a la Intendencia cuando ese control no se da. Ahora, no sucede siempre que no hay un control de ruido molesto. Lo que pasa, por ejemplo, con las picadas enfrente a Quibón es que tenés que tener un policía y 3 inspectores en cada esquina, porque efectivamente las picadas son en movimiento. Claro. Entonces ahí lo que tenemos que pensar es alguna cuestión más comunitaria, más en términos de cambio de la forma que nosotros estamos conviviendo. Y nosotros lo decimos desde los recorridos que estamos haciendo,
nosotros sentimos que en muchos de nuestros barrios, en muchas de nuestras comunidades, el vínculo entre vecinos y vecinas es un vínculo violento. Y eso es un problema, es una cuestión que nosotros advertimos. Ahí tenemos algunos planteos de herramientas de mediación, que es una de las trabajos de la Defensoría, de mediar entre vecinos y vecinas. Por ejemplo, cuando el ruido social del bar, porque a veces el bar no es responsable del ruido, porque adentro no está el ruido molesto. ¿Dónde está el ruido molesto? Con las personas que fuman. Entonces tenemos que generar condiciones para que las personas que fuman o que están en la previa o que están a la salida del boliche puedan tener un buen vínculo con sus vecinos. Un ejemplo interesante es el que se dio en el municipio B. En el municipio B, la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, en conjunto con el municipio, tiene contratado un equipo de promotores barriales de convivencia que lo que han hecho es lograr atacar algunos puntos focales de problemas sobre convivencia en términos de ruido molesto. Por ejemplo, lo que fue la Plaza Roslik. La Plaza Roslik era un lugar donde se juntaba la gurizada, donde hacían la previa, donde estaban toda la noche y generaban un problema bastante molesto al resto del barrio. Hoy se acaba de reinaugurar, hace unas semanas, la plaza con una propuesta de presupuesto participativo con diálogo entre las distintas generaciones. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en la coordinación de comparsas. Hay todo un protocolo que las propias comparsas generaron a propuesta de esas mismas y la han presentado a la Junta de Montevideo con participación del municipio B y con participación de la Defensoría en términos de cómo logramos nosotros en esto de la convivencia asumir que lo que puede llegar a generar molestia. Entonces, ahí lo que nos parece es, en clave de lo punitivo, y pocas cosas podemos hacer porque efectivamente los ruidos molestos es un problema que tiene que ver con la convivencia. Los escapes libres de las motos, los actos fuera de hora, algunos problemas en convivencias con algunas iglesias. Daniel, para finalizar, ¿cómo se puede contactar el vecino de Montevideo cuando tiene alguna de estas situaciones que desea plantear? Bien, se puede contactar a través de las redes sociales, Defensoría MBD, en las 3 redes sociales principales. Está saliendo en este momento el teléfono y tenemos un WhatsApp que cotidianamente la gente nos escribe ahí y nosotros vamos derivando en función del tema de interés de la persona. Gracias por habernos visitado hoy en Día a Día, Daniel. Gracias, Daniel. No, muchísimas gracias por la invitación. Señores, Daniel Arbulo nos acompañó aquí en Día a Día, el defensor del vecino de Montevideo, y nos